Bueno, pues bienvenidos una vez más a Tiempo para Papás. Eh, Hoy vamos a ver un tema bien interesante. Nuestros hijos vienen al mundo por el amor y por la voluntad de Dios. Nos entrega y nos delega una gran responsabilidad al ponerlos en nuestra vida. Son muestra de la bendición de Dios y de la confianza que Él nos tiene. La mejor manera de corresponder entonces a esa confianza, pues es cumplir precisamente con nuestra labor de padres y hacerlo en excelencia, siendo intencionales, ocupándonos de su bienestar y, por supuesto, de su desarrollo integral. Hoy tocamos un tema que aplica para todas las edades de nuestros hijos, pero que se hace vital en los primeros años de vida con un mayor énfasis. Dirigimos con sentido de amor y en especial con dirección que proviene de Dios. Y para tratar este tema, tenemos a nuestros grandes amigos y a nuestros directores de ministerio de Roca Kids, de Casa sobre la Roca, Sabana Norte, a Alfonso y a Cindy, a quienes les damos la bienvenida. Hola, Miguel. Hola, Cindy, Miguel. Muy bien. Saludamos también a todos los papás que nos están viendo, todas las personas que están ahora conectados con nosotros. gracias una vez más por aceptar la invitación. Como lo veíamos en nuestra transmisión pasada, pues este tiempo es un tiempo para lograr edificarnos, para lograr tener, por supuesto, herramientas, para tener un conocimiento y como un gran resumen de ello, por supuesto que podamos tener oportunidad de crecer juntos. Así que, pues nada, agradecerles mucho por estar aquí nuevamente. No, Claro gracias que a sí, ti. este es un tiempo hermoso para que podamos hablar entre papás. También poder escuchar o que ustedes manifiesten sus inquietudes. Es importante porque es una conversación, ¿no? De ida y vuelta. Y entre padres nos entendemos porque hemos tenido dificultades, hay cosas que debemos seguir trabajando y hay cosas que debemos ponerle objetivo, que es lo que vamos a hablar hoy. Así es, así es. Y bueno, como lo veíamos ahora en nuestra introducción, tocamos una palabra bien importante y es criar, ¿cierto? Una responsabilidad que nosotros tenemos como padres es por supuesto, criar a nuestros hijos. Y para ello, pues tenemos una primera pregunta que quisiera que me respondieran los dos y es, ¿cómo podemos ser intencionales en la crianza de nuestros hijos? Bueno, como la palabra lo dice, hay que hacer las cosas con una intención. ¿Por qué le voy a enseñar esto a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo? Debo ponerle un objetivo a lo que le quiero enseñar. ¿Por qué le voy a enseñar esto? Por ejemplo, nosotros nacemos con una necesidad de amor. ¿Por qué le voy a enseñar yo a mi hijo a amar a otros? Porque Jesucristo me amó. Cuando Él me amó, ya queda satisfecho esa necesidad de amor en mi vida, porque es Jesús quien la llena. Y ahí se abre la puerta para que nosotros empecemos a amar a otros. Pero si yo no me siento amado, si no tengo ese tanquecito del amor lleno, no solamente por los papás o por las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces la buscamos de manera equivocada, es Jesús quien llena ese vacío. Entonces, eh, algo intencional, ¿por qué le voy a enseñar yo a mi hijo esto? Para que luego dé como resultado lo otro. Yo lo amo, le enseño el amor de Jesús para que él también pueda amar a otras personas. Y es importante para poder ser intencionales en la crianza, como decía mi esposo, pues debemos establecernos un objetivo a enseñar, ¿no? A veces pretendemos que nuestros hijos aprendan todo intuitivamente y no debe ser así, ¿no? Que a medida que las circunstancias llegan van aprendiendo, no. Yo establezco un objetivo y asimismo puedo ser intencional con ese objetivo que ya nos trazamos. Si yo quiero que mi hijo, cuando sea más grande, haga determinadas cosas, pues yo debo ser intencional en esa crianza para que ese objetivo que me tracé, mi hijo tenga ese caminar y llegue hasta allá. Claro, si yo quiero que mi hijo ame a Dios, pues le enseño la palabra de Dios, le enseño a congregarse, le enseño a conocer a Dios, a relacionarse con Él. Si no lo hago, pues difícilmente debo esperar que mi hijo lo haga. Y como bien ahora que colocas el versículo que dice, ¿no? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Colosenses 3:23.
Y es de esa manera, ¿no? Que nosotros lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y que y no solamente nosotros, sino que nuestros hijos también aprendan eso. Claro, porque a veces olvidamos que quien nos dio esa responsabilidad es Dios. ¿Cuál responsabilidad? Criar a nuestros hijos. ¿Quién los debe criar? El papá. Y a veces le damos esa responsabilidad a otras personas. Cuando tenemos claro que lo hacemos y que trabajamos para Dios, entonces ahí vemos la importancia y de a quién tenemos que darle un resultado de la crianza de nuestros hijos, y es al Señor. Pues bueno, es tal vez un poco intencional la respuesta de ustedes, muy, muy acorde con la pregunta, porque precisamente es eso, lo que nosotros como padres tenemos que tener es definitivamente una meta clara y avanzar en pro de ella, ¿no? Entonces, pues qué bueno, porque eso hace que cada paso que demos pues sea intencional con el propósito que tenemos. Eh, si nosotros en ese mismo marco que estamos hablando de tener un propósito, de ser intencionales con nuestros hijos y la crianza que ellos deben tener y recibir, ¿cuáles entonces son las prioridades que los padres deben tener en esa crianza? Pues son diferentes, ¿no? La primera, y como bien lo hablamos, prioridades, las cosas como más importantes para enseñar a nuestros hijos es amar a Dios. Ese es el primero, amar al Señor, que ellos conozcan a Dios. Yo siempre les digo que no podemos amar a alguien que nosotros no conocemos. Por eso es importante que nuestros hijos conozcan a Dios a través de lo que nosotros como hijos de Dios aprendemos en su palabra. Entonces debemos guiar a nuestros hijos a que conozcan su palabra. Allí van a aprender a amar al Señor, a conocer quién es, qué le gusta, por qué Él pide o espera de nosotros obediencia. Si nosotros no le enseñamos y no les enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios, difícilmente se van a enamorar de Él, ¿no? Igual sabemos también que la palabra nos enseña que lo que nosotros sembremos en ellos, esa palabra no vuelve vacía. Y más adelante vamos a poder ver ese resultado porque es Dios quien se encarga de que esa semilla de su palabra que quedó sembrada crezca. Eso es importante. Por eso lo primero es que ellos aprendan a conocer y puedan amar a Dios. Claro, ¿cómo conocemos a Dios, no? Lo conocemos a través de su palabra, de lo que Él dejó escrito allí en la Biblia. Allí yo sé qué es correcto, qué no está correcto, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. En la medida que me relaciono con Él, lo voy conociendo cada vez más. Y otra prioridad importante enseñar, ya después de esa parte, que es importante, que obviamente constantemente debemos estar enseñando el amar al Señor, es ciertos comportamientos, ¿no? Que queremos que ellos tengan. Entonces, debo llevarlos a que ellos aprendan a manejar sus emociones. Eso es súper importante, esa es otra prioridad. Que también respeten los valores que tenemos en casa, ¿no? Entonces, como el respeto, como el servir al otro, el ser colaborativo, de acuerdo a lo que cada hogar haya establecido, entonces voy organizando mis prioridades con ellos. Perfecto, sí, buenísimo, buenísimo porque dentro de todo, bueno, si uno pudiera tener claro, todo parte de amar a Dios. Ese amor a Dios incluso nos lleva a tener claro el temor de Él, nos lleva a tener claro lo que debemos hacer, pero también lo que no debemos hacer. Y en ese punto de partida podemos ir encontrándonos con todo lo que después, por supuesto, y dependiendo de cada hogar, se va consolidando como una prioridad. Correcto, sí. Bien, pues entonces, si nosotros ya tenemos claro que debemos ser intencionales en la crianza de nuestros hijos, tenemos unas bases de prioridades que deben existir en nuestro hogar. Qué importante pregunta esta, ¿qué tipo de adultos queremos nosotros pues formar en nuestros hijos? ¿Qué queremos de ellos para ese futuro? Claro, nosotros queremos formar, cada papá se debe sentar en pareja, Sí, los que son establecer. casados, y establecer, bueno, ¿qué quiero yo de mi hijo? ¿Qué quiero yo de mi hija? ¿Qué voy a formar en ellos? ¿Quiero que sea un buen lector? Entonces, desde pequeño lo voy a encaminar para que lea, para que se instruya, para que ame leer. Eso le abre su capacidad de entendimiento, le ayuda a tener comprensión de lectura, a expresarse mejor. Eso en cuanto a la lectura, ¿no? Pero muchísimas cosas más que nosotros queremos formar en ellos. Queremos un niño que sea respetuoso, un joven, un adulto que respete, desde niño lo debo hacer. Una persona que sea agradecida, entonces desde pequeño le debo enseñar a mi hijo a ser agradecido.
porque ahora las nuevas generaciones están dando por hecho de que lo que necesitan se lo tengo que dar y que ellos se lo merecen y ya. Sí, lo tienen por derecho. Igual eso depende, digamos, de lo que cada hogar quiera establecer, ¿no? De lo que cada papá o mamá quiera formar en sus hijos. Digamos que, como le decía mi esposo, para nosotros es muy importante que nuestros hijos lean. Para nosotros es muy importante que nuestros hijos aprendan a tocar un instrumento. Obviamente que sirvan al Señor. Como lo decíamos, y creo que tras cámaras lo hablábamos, no solamente servir en la iglesia, es una misión que ellos deben cumplir. Y para que todo eso o esos objetivos que nos trazamos, esas prioridades que queremos que nuestros hijos tengan en ese orden, cada familia pues establecerá qué prioridades quieren que en crianza que sus hijos tengan, pues trabajarán en eso para formar adultos como el Señor les haya puesto en el corazón, que quieran, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que nuestros hijos amen a Dios. Eso es por eso intencionalmente caminamos hacia eso, que sirvan, por eso ellos sirven con nosotros y nos acompañan en el servicio. Que lean entonces todo el tiempo, ya leíste esto, ya leíste, a veces hay momentos en que no lo quieren hacer, pero como queremos formar un adulto que aprenda a edificarse a través de los libros, pues en eso estamos trabajando. Y así, de acuerdo a lo que cada papá quiera formar en su hijo. Claro, y queremos formar adultos que amen a Dios. Para eso debo darle una enseñanza providencial, enseñarle que todo gira en torno a Dios, que Dios es la verdad, que todo lo que se mueve tiene que alabar a Dios. Y si yo logro enseñar eso a mis hijos, cuando estén grandes no van a sufrir con ese tema. Al contrario, cuando venga alguna persona a hablarles de algo que no es real, ellos van a tener el suficiente discernimiento para darse cuenta que eso no es real y no se van a dejar engañar fácilmente. Esa clase de adultos queremos nosotros, formar adultos desde su niñez con estos niños que no se dejen engañar, que teman a Dios y que sepan que Dios es real, que está vivo y que todo gira en torno a Él porque fue Él quien nos creó y creó todo lo que existe. Eso es importantísimo también de formar en nuestros hijos desde temprana edad. Cindy, para complementar un poco esta pregunta, ¿qué pasa si vemos que en algún momento de esa formación de pronto el niño no recibe una enseñanza, no se apropia de ella, no vemos que hay efectivamente un aprendizaje o inclusive vemos que hay una falla? ¿Cuál es el momento para corregir esa formación de nuestros hijos y cómo hacerlo? Pues yo pienso que eso depende en el momento en que se dé esa situación. No les voy a decir que con esto vamos a tener los adultos que esperamos, ¿no? No nos podemos hacer como expectativas equivocadas porque ellos también deben vivir un proceso como lo vivimos nosotros, de amar y de equivocarse porque ellos pues están aprendiendo, pero es seguir insistiendo. Pienso que las edades fundamentales es de 0 a 7 años, donde se aprenden muchos hábitos y buenas cosas, pero viene su preadolescencia, donde ellos quieren aprender a relacionarse realmente con Dios y es un tiempo de consejo cuando ya entran a su adolescencia y a su juventud. Es importante igual estar acompañándolos, pero no nos podemos frustrar si en algún momento vemos que eso que habíamos pensado, ese proyecto, porque nuestros hijos son como esos proyectos, se van guiando o se van como se equivocan, los vemos sufrir, lloramos con ellos, pero no pensemos que fue fracaso de parte de nosotros. Al contrario, es que eso es un crecer, es una madurez. Si no se caen y se raspan, pues no van a entender que deben afirmar mejor sus pies. En eso solamente es acompañarlos. Igual, siempre es importante tener un objetivo con nuestros hijos. A veces los papás cometemos el error de no pensar que debemos establecer un objetivo para poder guiarlos allí y se está criando intuitivamente y no debería ser así. Claro, y si bien los hijos, la primera edad, ¿no? La primera infancia que conocemos nosotros es importante, es fundamental para sembrar un buen fundamento, todas las edades. Son claves. En todas las edades podemos enseñar, podemos instruir, incluso cuando están casados. Qué bueno que lleguen a buscar al papá, a la mamá, y decir, mamá, necesito un consejo tuyo. Papá, mira que yo me casé y no pensé que en el matrimonio me fuera a suceder esto. Yo pienso que todas las edades son importantes para enseñar y para instruir a esos hijos, pero cuando están pequeños y están bajo nuestro control, nosotros no podemos caer en el error de esperar a que les suceda algo para enseñárselo previamente, sí, o para corregirlos. No, hay que irlos instruyendo, hay que esperar la edad adecuada, pero no tener temor a tocar ciertos temas con los hijos, como el sexo, por ejemplo, ¿cierto? Como la honestidad,
No, yo espero que mi hijo de pronto Sea algún día se deshonesto robe para algo para enseñar. enseñarle, o hay unos que ni siquiera le enseñan, sino de una vez lo castigan, ¿cierto? No puedo esperar a que mi hijo se vea involucrado en un tema de inmoralidad sexual Para para poderle enseñarle, explicar y enseñar. Al contrario, debo estar ahí siguiéndolo, por supuesto, de acuerdo a la edad que tenga, capacitarlo irlo previamente. capacitando, sin tampoco irme muy profundamente si son muy pequeños, porque al contrario, en lugar de instruirlo, le puedo abrir puertas para que de pronto él tenga ganas de ir a buscar cosas que no debe buscar. Pero, pero sí no debe ser un tabú en nuestra vida, sino al contrario, estar abiertos a que nuestros hijos puedan preguntarnos y nosotros ir tocando el tema y tener esa confianza con ellos para que no busquen las personas no adecuadas Para esas para ser respuestas. instruidos en eso. Bueno, ya que ustedes hablan de esa temprana edad como algo tan importante y tan clave y tan fundamental en el desarrollo de la persona, del ser, eh, en, en, esa, en esa temprana edad, ¿qué debería tener en cuenta eh, el papá o la mamá para poder decidir un futuro temprano del niño? Sabemos que hay unos, Cindy mencionaba una etapa de 0 a 7 incluso, que se hace clave y fundamental para definir y arraigar unos hábitos en la vida de la persona, pero en esa misma etapa temprana, ¿qué se debe decidir y qué se debe tener en cuenta para hacerlo correctamente? Pues yo creo que hay varias cositas, ¿no? Digamos que en esta, cuando que les hablábamos de la primera infancia, es importante, digamos, los buenos hábitos, el orden, lo que yo te decía, de acuerdo a lo que cada hogar quiera establecer, el objetivo que se trazaron y los principios que tengan en su casa. Entonces, creo que se trabaja en eso y eso marcará un futuro para ellos porque eso los va a acompañar toda la vida. De hecho, nosotros aún tenemos ciertos patrones de crianza que lo aprendimos desde pequeños y que obviamente quisimos que nuestros hijos no copiaran, pero igual uno, cuando son cosas muy malas con el Señor se sanan, pero cuando son cosas buenas son cosas que se cultivan y se transmiten a los hijos, cuando están en estas edades. Entonces, por ejemplo, el orden, el hábito de lectura, que para mí personalmente es fundamental porque me lo enseñaron desde muy pequeña, el tema de tocar un instrumento, el relacionarnos con Dios debe ser algo constante, constante, pero si queremos que nuestros hijos aprendan también a controlar sus emociones y no las dejen desbordar porque es un proceso normal en nuestros hijos, debemos enseñarlo en una edad importante como la de los 0 a los 7 años, para que ellos no exploten, el no gritar, por ejemplo, porque hay familias que se gritan para todo y no tienen como esa costumbre de hablar en un tono suave, sino que las discusiones siempre son a través de gritos. Todos ese tipo de cosas se aprenden en esas edades, es fundamental. Claro, todo tiene un proceso de acuerdo a la que tenga cada niño, pero sí me parece importante que si queremos que a futuro nuestros hijos gocen de ciertas conductas o comportamientos cuando estén fuera de casa, pues debemos trabajar en esos puntos que hemos establecido. Nosotros, digamos, les compartimos el que nosotros tenemos en casa, pero obviamente en cada hogar se establecerán otros valores o otros principios que quieran trabajar y que quieran que sus hijos también dejen como legado a sus otros hijos. Claro, si yo quiero que mis hijos desde temprana edad aprendan a tener tiempos en familia, a disfrutar de la familia, lo debo enseñar desde pequeños, porque hay familias que casi no comparten juntos. Es importante enseñarles el tema de los cumpleaños. Yo casi no fui formado en eso. Sí. Yo hay veces que ni me acuerdo que estoy de cumpleaños hasta que alguien le da por llamarme. Incluso una vez que pasó todo el día sin Pero que antes de estar me casado, llamaran. ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto. Sin que nadie me llamara de cumpleaños y yo ni me enteré que estaba de cumpleaños hasta que llegué a la casa. Entonces, ese tipo de cosas, el ser detallista, el ser amable, el ser amoroso, el dar un abrazo a la mamá, el valorar a los hermanos, ¿cierto? El enseñarlos a trabajar juntos, en que somos hermanos, discutimos, hay diferencias, pero la arreglamos, nos perdonamos y nos amamos y seguimos trabajando. Eso se aprende en casa. Pero si el papá es el papá que se pone bravo, que no le habla a la mamá, que dura semanas Eso se furioso, aprende y se eso se transmite. aprende y se enseña desde pequeños. Desde pequeños se enseña eso. Así es. Eh, nosotros, bueno, en nuestra transmisión pasada, Diana Villa nos recomendaba a nosotros tocar dentro de los temas la construcción de sueños en familia. Entonces, ¿ustedes cómo creen que ese tema de la crianza
forma parte precisamente de esos sueños como familia. Pues digamos que no sé si de pronto entiendo un poquito bien el tema que ella quería que tratáramos, pues estamos tratando de abordarlo. Digamos que hay sueños en conjunto. Nosotros tenemos, cuando nos casamos, un objetivo muy claro y era servir al Señor y dedicarnos a lo que nos dedicamos ahora, que es edificar niños y obviamente ayudar a los papás con este tema de crianza. Lo hacemos. Siempre hemos servido y cuando llegaron nuestros hijos, ellos se adaptaron a este sueño y nos acompañan. Obviamente llegará una edad donde ellos establecerán qué otro sueño quieren seguir con sus propias familias. Entonces yo creo que sí es importante no adaptarnos tanto a lo que quieran individualmente, como cada uno manejarlo, sino hacerlo en familia. Otro, como yo te decía, los hijos que los papás dijeron, bueno, yo quiero que mi hijo sea futbolista y vamos tras ese sueño en familia y lo acompañamos y nuestro tiempo y nuestras agendas se modifican de acuerdo a los entrenamientos y a lo que ellos quieran. Pero eso es algo en conjunto, es muy difícil cuando tu esposo quiere una cosa o tiene un sueño y yo tengo otro, eso divide a la familia. Deben ponerse de acuerdo y si los hijos aún no han llegado, establecer hacia dónde vamos a trabajar para cuando estos hijos lleguen, todos vayamos tras ese sueño. Como les digo, llegar a una edad donde ellos ya crezcan, salgan de casa y decidan qué otro sueño van a querer hacer en conjunto con su esposa o su esposo. Y para los papás solteros igual, ¿no? Tengo un sueño, anhelo que mis hijos hagan esto, yo quiero trabajar en esto o dedicarme a tal cosa, mis hijos me acompañan en ese sueño. Claro, y no se frustren si no lo logran, ¿no? Sí, claro. Porque a veces yo quiero que mi hijo sea futbolista, como dice mi esposita, pero ¿y si no le gusta el fútbol? No, claro, yo trabajo para que ellos puedan realizar muchísimas cosas. De hecho, los niños deberían hacer de todo, aprender a patinar, aprender a nadar, aprender a jugar fútbol, aprender a montar cicla, todo tendrían que aprender a hacerlo. Ya escogerán qué es lo que más les gusta. Uno trabaja en que ellos puedan cumplir algunos sueños, ¿cierto? Y ojalá que fuera en familia. Pero no tampoco podemos caer en lo que pasaba antiguamente, que como mi papá es abogado, yo debo ser abogado, mi papá es médico, yo debo ser médico, y había muchos profesionales frustrados y al final decían, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero cambiar y buscar hacer otra cosa, yo quiero ser electricista, yo quiero hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Diferente a lo que le impusieron que hiciera. Entonces, una cosa es que yo tenga un sueño, otra cosa es que mi hijo no lo quiera hacer y no me voy a sentir frustrado por eso. Hay un versículo que nosotros revisábamos en un material que hemos trabajado, que precisamente en este punto que ustedes tocan, está ubicado en Salmos 127, del verso 3 al verso 5a. Dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Qué importante también ver en medio de todo de todo este contexto lo que ustedes dicen, ¿no? Precisamente uno termina por formar unos hijos, por acompañarlos durante todo un proceso, pero va a llegar un momento en el que ellos van a tener que decidir qué van a hacer de sus vidas. Y ojalá que la preparación que se haya hecho en casa haya sido una preparación que les haya brindado a ellos todas las herramientas para poder hacerlo de la mejor manera. Claro, y además de eso que es importante, y lo hemos hablado como en los diferentes cursos de padres que hemos hecho, nosotros somos los responsables de capacitar a esos hijos, como bien lo dice la palabra, para cuando esa flecha sea lanzada a otra aljaba y salga de la de nosotros, estén tan capacitados que puedan dar fruto allí. Y ellos se sientan orgullosos de eso que han aprendido. Eso es muy importante porque a veces el hijo se va, la flecha es lanzada y no está capacitada para vivir en otro lado y sufre. Y que lo que menos quiere uno como papá es que sus hijos sufran. Entonces, por eso tenemos que capacitarlos en la palabra, en buenos hábitos, en talentos, porque hay talentos que se pueden aprender y eso les va a servir y van a poder ser útiles. Pero si nosotros no dedicamos un tiempo específico y somos intencionales y no nos establecemos un objetivo claro de qué queremos, qué tipo de adulto queremos que sean nuestros hijos, pues cuando esa flecha sea lanzada van a ser inútiles a esa otra aljaba que llegue. Claro, y nosotros a veces como padres pensamos que nuestra responsabilidad es tener un hijo, mandarlo al colegio, darle comidita, que esté llenito, suplir sus necesidades, comprarle cosas, videojuegos, vestirlo y ya. Pero no,
La responsabilidad va un poquito más allá cuando hablábamos que es delante de Dios, es capacitarlos. ¿Para qué estoy preparando a mi hijo? Lo tengo que preparar para que en la vida, cuando se encuentre con las situaciones complicadas, pueda poner en práctica la palabra de Dios, lo que yo le enseñé, esas herramientas que yo le di, que saqué de la palabra de Dios. Cuando se vea confrontado con una dificultad en su propia vida y no esté papá al lado, no esté su profesor, no, él ya sabe lo que tiene que hacer, porque es que eso no se lo enseñan en el colegio, eso no se lo enseñan en la universidad. Al contrario, allá le quieren dañar esos principios, allá le quieren dañar esos valores. Pero eso los aprendió en casa y van a ser para toda la vida porque son la verdad y están escritos en la Biblia. Y son los que los hijos de ellos van a heredar, ¿no? Que son tan Ese importantes. es el legado. Ese es el legado que le vamos a dejar. Uh-huh. Así es. Pues bueno, si el niño o la niña están en una etapa clave para consolidar esos buenos hábitos, precisamente de los que hemos venido hablando y que ayudan a su crianza, ¿qué no se deben permitir los papás durante ese proceso? No hablarles de Dios, por ejemplo. Que no sea una opción. No, vamos a la iglesia y mi hijo escoge si quiere o no. No, para mí es importante, eso no tiene opción. Hay papás que llegan a la iglesia sin sus hijos, no, es que él no quiso madrugar. No, es que si yo establecí un principio y que mis hijos van a conocer del Señor, pues yo debo ser intencional. El que no conozcan al Señor sería algo muy grave, como dejarlo es opcional. A veces los papás creemos que nuestros hijos están en capacidad de decidir qué está bien para ellos. Y eso es un error, porque nuestros hijos nacen ignorando todo, nacen sin conocer al Señor. Entonces queremos buenos adultos, queremos hombres y mujeres honrados que amen al Señor, pero no trabajamos por eso y pensamos que ellos en el camino lo van a aprender. No, es nuestra responsabilidad. Entonces eso no nos lo podemos permitir. Es un grave error decir, no, yo no lo voy a llevar a la iglesia, lo voy a dejar que crezca y cuando esté grande él escogerá. Pues va a escoger mal porque lo deje desviar, lo deje ir por otro camino. Ahí es cuando hablábamos de Proverbios 22:6. Una de las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer es, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. La tarea es nuestra, no es cuando esté grande tu hijo él escogerá. Ahí no dice eso. Y enseñar la palabra de Dios, instruirlo en el camino, no es solamente enseñarle la palabra de Dios, sino también darle testimonio, darle ejemplo de vida. Una de las cosas que un papá no se puede permitir en la enseñanza de su hijo en esa edad importante es darle un mal testimonio. Es decirle que sea honesto y que no lo sea, que no sea mentiroso, que sea respetuoso y su padre grita a la mamá todo el tiempo. La maltrata a sus hijos, trata mal a los demás, insulta al que va en el carro al lado. Pero, mijo, usted tiene que ser muy honesto, debe controlar sus emociones, no se deje llevar por la ira, porque es que eso es pecado. Pero yo lo estoy haciendo, entonces, ¿dónde queda el testimonio? El papá no se puede permitir eso. Claro, digamos que estamos todos en un proceso, es entendible, y cuando hay que pedir perdón, lo hacemos. Hijo, me equivoqué, porque así como Dios me perdonó, mis hijos también tienen que entender que Dios me perdona a mí, yo te puedo perdonar a ti, no como engañar a nuestros hijos enseñándoles que nosotros somos perfectos, porque eso es un error, porque si fuéramos perfectos no necesitaríamos al Señor, y eso es un error. Nosotros nos equivocamos y si cometimos una falta y tenemos que, hijo, me equivoqué, ya le pedí perdón al Señor y quiero pedirte perdón porque te di mal ejemplo, si te grité o maltraté a tu mamá, perdóname. Eso es súper importante. Y otra cosa que no nos podemos permitir es que no establezcamos valores en la casa. Es súper importante o que no establezcamos unos principios. Por ejemplo, unas normas también que tenemos en casa es que mis hijos no hacen pijamada y eso lo establecimos mi esposo y yo. Entonces, para mi hijo no es sorpresa porque ya se lo dijimos. Siempre vamos a la iglesia, todos servimos, así digamos, sabemos que el pequeño aún no lo hace, él decidirá en un momento en dónde quiere servir, pero no es si él le parece, es que el Señor nos dio un llamado a servir y todos, desde muy pequeñitos, mis hijos madrugan, aman hacerlo igual, pero se acostumbraron, como yo te decía en la charla anterior, los hijos se adaptan muy rápido, pero si nosotros no establecemos como objetivos, pues los hijos van a la deriva, eso no lo podemos permitir, no establecer un objetivo de lo que queremos hacer con nuestros hijos, eso sería otra cosa. Establezcan límites. Entonces me puedo enojar, bueno, me enojé, me disgusté con mi hermano, con mi papá, pero el irrespeto no se permite en casa. Eso de hablarse mal, que yo me grito, que yo me enojé y que lo empujo, que no, ellos saben que acá no se permite eso. Además de eso que los papás piensen en lo siguiente, su hijo tiene 4 años,
calcule el mismo comportamiento que el niño está teniendo cuando tenga 20, 23 años. Ahí sí da susto, ¿verdad? Cuando hacen esas pataletas o tiran el juguete, calcule que lo va a hacer exactamente igual, pero de 23 años y ahí sí nos vamos a preocupar. O esos papás que permiten que entre los hijos se golpeen. A eso se les va a pasar, bueno, ya, no. Calcúlelo igual, pero cuando sean grandes. Entonces, es importante y no nos podemos permitir no establecer límites, no poner principios, no establecernos un objetivo con ellos, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios y obviamente no enseñar la palabra de Dios, no lo podemos permitir. Correcto. Así es. Bueno, vamos terminando, vamos ya cerrando nuestro capítulo de hoy y me gustaría que cerráramos con una pregunta para un público, porque hemos venido hablando casi siempre en escenarios en donde hay papá y mamá presentes, pero también hay unos papás que tienen una labor titánica al estar solos la mayoría de los tiempos, de pronto incluso aquellos que son separados, aquellos que son solteros, padres solteros, o que por alguna otra circunstancia de la vida alguno de los dos padres ya no esté. Y en ese sentido, para esos papás solteros, ¿qué deben tener presente en este proceso? Porque ustedes han ido mencionando que hay decisiones que se toman en el hogar con papá y mamá, hay otras que dan papá da ejemplo, hay otras que mamá también pone también sus instrucciones y las deja claras, pero aquellos que incluso hacen la labor de padre y madre el tiempo, o aquellos que comparten en esos escenarios, ¿qué deben tener presente en todo este proceso? Bueno, yo les digo que la palabra de Dios dice que no estamos solos. Dice, yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Y que el papel de papá lo tiene que cumplir como papá. La que es madre soltera, mamá. No traten de cumplir el papel, la mamá de papá ni el papá de mamá. No sé si me hice entender. Sí, o sea, papá y mamá no son uno solo. Si es Son papá, es papá. papá. Si es mamá. Y Dios es quien va a llenar ese vacío de papá o de mamá en ese niño. Por supuesto, si pueden tener una imagen de padre, ¿cierto? En otra persona, como el abuelo, Un buen o abuelo. el líder de la iglesia, el mismo pastor de la iglesia, puede tener charlas con ese niño, pero enseñarle que el Señor es el que llena ese vacío, ese papá que falta en casa, esa mamá. Pero yo siempre debo mantener mi papel de papá. Y adicional que esos planes también se pueden establecer, esos principios, no importando que estén solos, o sea, solos no, sino que no tengan a la pareja. Yo quiero igual también y tengo igual la misma responsabilidad de formar a un adulto, a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces debo también establecer de acuerdo al tiempo que pueda manejar y también ser muy intencional en todo esto que hemos hablado. No, como decía mi esposo, quien los apoya en esa parte siempre va a ser el Señor. Y el Señor tiene grandes promesas para esos hijos que no tienen a su papá o no tienen a su mamá. Y eso de pronto no los incapacita para hacer este mismo proceso. Es exactamente igual, solo es con el Señor me pongo de acuerdo, bueno Dios, es tuyo, no es mío. ¿Qué quieres tú que yo le enseñe? Y empieza a establecer esos límites, esas normas, y los niños se van adaptando. Claro, también. los que somos casados nos ponemos de acuerdo los dos, pero también con el Señor. Entonces ellos se ahorran un paso, les toca solo con el Señor. Bueno, Señor, ¿qué le enseño a mi hijo, a mi hija? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué quiero formar en él? Soy débil en esto, entonces me va a fortalecer en esto para poderlo formar a él también en esto. Es eso. Y el Señor los va a acompañar. Estar pegaditos de la mano de Dios. Igual en este proceso nos podemos equivocar, a veces podemos cansarnos porque una vez dice, ay no, me voy, los dejo, pero no podemos abandonar esta responsabilidad y es Dios quien nos capacita, quien nos fortalece y nos anima para seguir con este trabajo, así no veamos los resultados que esperábamos. Claro. Dios tiene el control de la situación y el corazón de nuestros hijos. Y disfrutemos a nuestros hijos, disfrutémoslos. Miren que uno habla con los papás que ya sus hijos están por irse y ya empiezan a sentir como una nostalgia en su corazón, a sentirse culpables por cosas que no hicieron, y yo quise haber hecho esto, pues mi hijo, hágalo, aprovechelo, dígale que lo ama, abrácelo, aproveche ese tiempo maravilloso que tiene con sus hijos, porque cuando menos piensen, se fueron. Y ahí sí empezamos ay, yo hubiera querido, ahí sí empezamos a ir a visitarlos a la casa y él no quiere que lo vayan a molestar porque está en luna de miel, porque está recién casado, porque quiere hacer otras cosas. Aprovechenlos ahora que los tienen. Pues bueno, Alfonso, Cindy, gracias porque esto incluso nos está dejando con un abrebocas para nuestra próxima transmisión, porque seguro aquí hay mucho tema para tocar.
Este proceso de la crianza nunca termina, nunca acaba. Lo mencionaban ustedes ahora, en cualquier etapa es válido seguir enseñando y seguir criando y aprovechar esa experiencia que nosotros como papás vamos teniendo, incluso quienes todavía tenemos a nuestros padres vivos, pues aprender de ellos y poder ayudarle a nuestros hijos también en ese camino. Gracias nuevamente por haber estado aquí, gracias por compartir el conocimiento que ustedes tienen específicamente en este tema de niños, de ser papás, de la formación que también han tenido en nuestra iglesia y de todo el servicio que ustedes han puesto también al servicio de la congregación. Gracias, Miguel. Sí, Miguel, muchas gracias. ¿Y cuál es el abrebocas para la próxima semana? ¿Qué decías? Pero no, es que creo que aquí hay mucho tema importante y creo que va a ser bien importante ver escenarios diferentes en los que nosotros podemos seguir aprendiendo. Muchos de los que estamos viendo hoy vemos esto porque hacemos parte directa, pero también podemos compartir, conocer, aprender de otras generaciones, aprender incluso de otros escenarios. Veíamos, por ejemplo, los papás solteros. Aquí hay mucho tema y hay mucho tema porque tiempo para papás hay para rato. Así que gracias nuevamente. Hoy quiero pedirles también a ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Roca Kids Sabana Norte. Suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan estar pendientes de nuestras transmisiones. Recuerden que nos vemos muy pronto en nuestra próxima transmisión y seguimos, por supuesto, estando en casa con ustedes y acompañándolos en este proceso de formación y de crecimiento que requiere para nosotros el ser papás. Un abrazo, feliz día.